Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, un saludo a todos, bienvenidos una vez más. Un saludo también a las personas que nos siguen desde sus casas por YouTube. Buenos días, bienvenidos. Y bueno, pues de verdad podemos estar muy agradecidos a Dios por sus alabanzas, podemos darle la gracia por su alabanza, por otro domingo más poder estar juntos, orando, disfrutando de su presencia y de su palabra, de poder estar unidos juntos. De verdad que es un placer, es un gozo, y para mí también es un placer poder compartir con ustedes este domingo la palabra de Dios, y espero que pueda ser edificante, puede ser de provecho. Y bueno, hoy vamos a seguir con Armonía de los Evangelios y comenzaremos con la serie que está hablando del ministerio de Jesús. Estamos terminando el ministerio de Juan Bautista y comenzaremos con el ministerio de Jesucristo. Y aquí abrimos en Mateo 3, versículo 13. ¿Estamos bien? ¿Estás bien? ¿Bien? Bueno, pues espero que lo que estamos haciendo, esto de estudio y serie de Armonía de los Evangelios, espero que está siendo de edificación, de provecho, espero que está siendo útil, ¿sí? Para nuestras almas, para nuestras vidas, que estamos siendo enriquecidos y edificados. Y a pesar que en algunos momentos estamos usando ciertos términos que igual la hemos oído por primera vez, como unión hipostática, evangelios sinópticos, bueno, estos términos que a veces los usamos, hoy también usaremos otros términos. Estamos viendo mucha teología, estamos estudiando, y está bien, nuestra mente se está renovando, es lo que hace el estudio de la palabra de Dios. Está renovando nuestra mente, está cambiando nuestros pensamientos, nuestras ideas se van renovando. Es lo que hace la palabra de Dios, renovar, cambiar nuestra mente. Y está bien que estos términos pueden provocar cierta curiosidad. A ver, ¿qué es lo que quiere decir unión hipostática? Y que vamos a buscar, nos interesamos a saber lo que quiere decir esto. Pero pensando un poco, si esto se queda con una simple información, donde estamos almacenando información en nuestra mente y estamos simplemente sabiendo ciertos términos, lo que quieren decir, lo que quieren expresar esto, unión hipostática, evangelios sinópticos y todo esto, lo que estamos estudiando, la teología. Pero si esto no nos lleva a otro punto, que nuestro carácter, que nuestra imagen sea cada vez más conformada a Jesucristo, va a ser simplemente una información. Y lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, nos tiene que llevar a este punto, que nuestras vidas sean cada vez conformadas más a la imagen de Jesucristo. Y cuando estudiamos, por ejemplo, semana pasada estudiábamos de la vida de Juan Bautista, hemos visto su estilo de vida, hemos visto su fama, hemos visto cómo él decía que es necesario que mengue para que Jesucristo crezca. Y cuando vemos esta realidad de la palabra de Dios, cuando vemos esta realidad, cómo ha vivido Juan Bautista, nosotros nos debería que producir en nosotros, pues esto, un deseo de que nuestras vidas sean cambiadas, que sean conformadas a la imagen como es Jesucristo. Y si todo esto, lo que estamos estudiando en nosotros, nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿y cómo estoy yo? ¿Cuál es la imagen que yo estoy proyectando? ¿Qué es lo que la gente que ven en mí, qué es lo que están viendo? ¿Qué estoy yo cambiando a la carácter, a la imagen de Jesucristo?
todo esto está llevándome a vivir una realidad que estoy cambiando, o puedo pensar, bueno, yo soy así y mi vida es así, y bueno, yo creo que no estamos aquí para perder el tiempo, ¿sí? Entonces es bueno que todo esto, lo que estamos recibiendo, que esto nos puede llevar al punto de que nuestras vidas pueden ser conformadas más a la imagen de Dios, porque esto es el propósito del estudio de la palabra de Dios. Ese es el propósito de las reuniones, para que cuando yo me mire, tengo que ver, todavía en mí hay más amor, en mí hay más misericordia, estoy yo cada vez conformándome más a esta imagen de Jesucristo. Mi imagen se va transformando en gloria con lo que yo estoy viendo, esta realidad en la palabra de Dios, o sigo siendo el mismo. Y eso es algo importante, ¿no? Eso es algo importante, que todas las situaciones, injusticias, dolores, lo que vivimos día a día, tenemos que entender que el propósito de Dios, propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es conformarnos a la imagen de Jesucristo, para que seamos más como Jesucristo. Ese es el propósito del estudio de la palabra de Dios, que podemos ser más como Jesucristo. Amén. Y bueno, aquí ahora vamos a meternos en el estudio de la vida de Jesucristo, ministerio de Jesucristo. Vamos a ver cómo Él actuaba, cómo Él hacía. Y sería lo bueno, viéndonos en esta realidad, que esto puede ser nuestro deseo, que podemos desear esto, que no seamos más conformándonos al mundo, que parecemos más al mundo, a modelo del mundo, sino que podemos, viendo la vida de Jesús, viendo al Maestro, viendo la imagen, cómo Él era, poder ser transformados y crecer más en la santidad, crecer más en esto, en amor, en misericordia, en fe, en esperanza, que esto puede ser nuestro deseo. Y aquí en Mateo 3, esto es un poco el modo de introducción, a ver si me podéis ayudar a leer. Mateo 3, versículo 13, también leeremos capítulo 4 hasta versículo 11. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Y bueno, como hemos dicho, estamos en comienzo de ministerio de Jesucristo, estamos terminando el ministerio de Juan Bautista, él está terminando con su ministerio y aquí estamos viendo el comienzo del ministerio de Jesucristo. En Lucas también añade, en el Evangelio de Lucas, añade en medio de estas dos porciones las genealogías. Marcos también tiene
otro punto diferente, pero bueno, vemos que 3 evangelistas están relatando un mismo acontecimiento y prácticamente es el mismo sentir, la esencia del mensaje es la misma. Entonces, donde vamos a enfocarnos, vamos a estar aquí en Mateo. Y aquí estamos presentando un hecho único. Estamos presentando un hecho único. Estamos presentando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Este bautismo de nuestro Señor Jesucristo no se puede igualar con ningún otro bautismo. Es el único, es un hecho único, inigualable, es específico, ¿no? Que no se puede comparar con ningún otro. Y también aquí vemos esta tentación, que igual no vamos a poder entrar en todo esto, pero sí que hay ciertas preguntas que nos pueden venir cuando leemos este pasaje. ¿Por qué Jesucristo se tuvo que bautizar? ¿Por qué Jesucristo tuvo que ir al desierto para ser tentado por el enemigo? ¿Cuál es el propósito del bautismo de Jesucristo y cuál es el propósito de la tentación de Jesucristo? Y bueno, son preguntas que cuando uno lee este texto le surgen o le vienen. Entonces, bueno, vamos a tratar un poco de explicar estos puntos de bautismo de Jesucristo. Y bueno, aquí en versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Y bueno, entonces, aquí dice que Jesús vino. Entonces, ¿en qué tiempo estamos ahora? Creo que ya otras reuniones estábamos hablando un poco sobre esto. Estamos en tiempo donde Juan Bautista está bautizando mucha gente en el río Jordán. Él lleva meses bautizando ahí en el río Jordán y están viniendo multitudes. Aquí en versículo 5 de capítulo 3 dice, salió de él a Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos que venían mucha gente que salían de Jerusalén, de toda Judea y de toda provincia de alrededor de Jordán para ser bautizados por Juan Bautista. Entonces la gente venía al río Jordán para ser sumergidos por Juan Bautista, confesando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados. Y también había esta clase de personas que también hemos hablado sobre ellos, que Juan les decía, raza de víboras, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eran estos tipos de personas, este género de personas, fariseos, saduceos, que venían a río Jordán simplemente a cumplir con un rito, cumplir con una tradición y creyéndose que de esta manera van a poder escaparse de la ira venidera. Y Juan le decía, dad frutos que están dignos de arrepentimiento, que se vea claramente que habéis cambiado vuestras vidas. Porque de bautismo también hemos hablado y vamos a tomar un poco de tiempo de hablar de bautismo. Bautismo, como hemos dicho ya, bautismo simplemente es una expresión, es un testimonio de lo que estamos dando, estamos confesando algo, lo que ya sucedió en nuestras vidas. Hay un cambio que Dios ya ha hecho en nuestro interior y bautizándonos, sumergiéndonos en el agua, lo que quiere decir que nos sumergimos en el agua, nuestro viejo hombre muere y nace, resucita un nuevo hombre. Es algo simbólico, nos estamos uniendo con la muerte de Jesucristo, sumergiéndonos en el agua y salimos del agua a una nueva vida. Eso es lo que simbólicamente representa el bautismo, pero el agua en sí no es milagrosa. Agua en sí no es un talismán, no es algo milagroso, no es algo que puede producir milagro. Agua es algo físico, entonces el agua no tiene sustancia para poder hacer milagro. Esto es simplemente algo que hacemos simbólico y no es algo de poca importancia. El Señor Jesús nos manda, es una ordenanza del Señor Jesús de que nos tenemos que bautizar, pero es una confesión de algo que ha sucedido en nuestros corazones. Estamos expresando, exteriorizamos lo que ha sucedido en nuestro interior. Y es un motivo de alegría, ¿sí o no? Cuando uno se bautiza, es un motivo de gozo, ¿sí?
Bueno, aquí hay unos jóvenes cuando se bautizaron en nuestra iglesia, Claudia, no sé, no, él también se bautizó también. Ahora los nombres me se olvidan aquí de todos, perdona, Samuel, Mariana, bueno, los que se han bautizado, Sara también hace poco se ha bautizado y ha sido un motivo de gozo, de felicidad. Hacemos una reunión, se cantan alabanzas, hay una felicidad, hay un gozo, es un motivo de alegría que uno toma esta decisión para Cristo. Y en nuestra iglesia nosotros no creemos en bautismo de los infantes, nosotros no bautizamos a los niños, nosotros creemos en bautismo cuando uno tiene una edad para poder tomar la responsabilidad que tiene la conciencia delante de Dios, es cuando se puede bautizar, es respaldando un hecho que ha sucedido en nuestras vidas, toma esta decisión. Y cuando uno toma esta decisión, nosotros nos alegramos, es un motivo de gozo que uno ha decidido tomar este paso, es un motivo de alegría, que uno viene formar parte de la familia, de la iglesia de Cristo, que uno es miembro de esta iglesia, del cuerpo de Jesucristo, y es un motivo de mucho gozo y de mucha alegría. Pero aquí cuando estamos hablando de bautismo de nuestro Señor Jesucristo, es algo totalmente diferente. Fíjate, es un motivo de alegría cuando un pecador se arrepiente y se bautiza, pero cuando hablamos de Hijo de Dios, que viene a bautizarse. Aquí estamos delante de una escena incomparable, algo que estamos viendo espectacular. Vemos que la Trinidad está dando testimonio sobre este hecho. Hijo de Dios está bautizando, uno que no tiene de qué arrepentirse, uno que nunca pensó en el pecado ni que iba a pecar. ¿Por qué motivo él tiene que bautizarse? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar con el bautismo del Señor Jesucristo? Y también es llevado al desierto para ser tentado por el tentador, por ser tentado por el diablo. ¿Acaso Jesús pudo pecar, pudo caer y ceder a la tentación? ¿Pudo algún momento él ceder a la tentación y ser engañado por el diablo? Y si nunca pudo caer en la tentación y ser engañado por el diablo, ¿por qué motivo va al desierto para ser tentado? Si no tiene de qué arrepentirse y no tiene pecado, ¿por qué tiene que bautizarse? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esta porción de la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es tan importante que desde el cielo hay una voz que está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y vemos la paloma en la forma, Espíritu Santo en la forma de paloma descendiendo, dando testimonio de este hecho. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar con el bautismo de Jesucristo y de su tentación? Porque vemos que no es algo que se compara con nuestro bautismo, que está bien, nos alegramos que uno se bautiza, pero aquí estamos tratando de algo diferente, algo único, algo que no se compara con nada. ¿Y por qué digo todo esto? Por ejemplo, aquí en versículo 13, 14, 15, a ver si me podéis ayudar a leer. A donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Por qué se tiene que bautizar? ¿Es simplemente para darnos ejemplo a nosotros? ¿Es simplemente para acreditar lo que Juan está haciendo? ¿O es algo más sobre todo esto? Y también de esto es lo suyo que podemos pensar que no podemos hacer una dogma, que esto tiene que ser así, que uno se tiene que bautizar, luego recibe el Espíritu Santo y es llevado al desierto para ser tentado. No es una dogma. Y también sabemos que hay otras gente que piensan de otra manera sobre el bautismo y los respetamos. Y igual yo puedo estar equivocado o ellos pueden estar equivocados. Lo malo sería cuando nosotros diríamos que bautismo es necesario para la salvación.
Bautismo no es necesario para la salvación. La salvación está en Cristo Jesús. No podemos añadir nada a la salvación. Esto sí que sería la herejía, pero como es una cosa que no vamos a quitar la importancia tampoco al bautismo. Bautismo es algo importante, es algo que el Señor Jesús ha ordenado. Entonces no le quitamos la importancia, pero sí que hay gente que piensan de otra manera y lo respetamos. Y no es una herejía, porque cuando uno viene con otra cosa le vamos a decir, no, este es un hereje, maldito. No, hay gente que piensa de otra manera, nosotros los respetamos. Herejía sería si uno dice que bautismo es necesario para la salvación. Vemos en la Biblia, había gente que no se han bautizado y han sido salvas. Entonces, bueno, pero es una ordenanza y es algo importante. Y bueno, aquí vemos que Jesús aparece desde Galilea a Río Jordán, donde hemos dicho que Juan está bautizando por ya bastante tiempo, lleva ahí bautizando a la gente y Jesús aparece caminando desde Nazaret, llega al río de Jordán y ahí va a ser bautizado por Juan. Y primer punto que veo interesante, aquí vemos después de 30 años que no sabemos nada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un momento en el templo, pero hasta este momento, hasta 30 años, Jesús está en sombra. No sabemos nada de Él. La Biblia no nos da ningún dato sobre su vida, qué es lo que estaba haciendo Jesucristo. Entonces, primera aparición del Señor Jesucristo es con 30 años, aquí en una edad adulta. Y tú fíjate, ¿no? Viene a ser bautizado por Juan. Y hasta este momento no sabemos nada. Y lo que sí que es curioso, cuando con 12 años estuvo en el templo debatiendo con los maestros de la ley, él dijo que a su madre que él tenía que estar en los asuntos de ¿qué? De su padre, en negocios de su padre. Entonces, hasta 30 años, hasta que él aparezca, entonces llevamos 18 años sin saber nada del Señor Jesucristo. Entonces, 18 años él está en la sombra, caminando por las calles de Nazaret, viendo la gente enferma, viendo la gente que tenían seguramente endemoniados. Había mucha necesidad, viendo la religión de Israel apóstata, corrompida, viendo toda la corrupción de la religión. Y lleva 18 años sabiendo quién es Él. Él sabía siempre por qué Él había venido a este mundo. Él siempre sabía cuál es el propósito por lo cual Él había nacido. Con 12 años entra en el templo y dice, me es necesario estar en negocios de mi padre. Y lleva 18 años esperando hasta 30, viendo la depravidad que había en el pueblo y en las religiones de Israel. Pero está esperando el momento exacto, el tiempo exacto, el momento cuando tiene que aparecer al río Jordán para ser bautizado por Juan. Espera 30 años, ni se adelanta ni se retrasa, llega justo al momento oportuno, sujeto al plan, al propósito, a la soberanía de Dios, al momento preciso, aparece. Había mucha necesidad, sí, había muchas cosas que él ya tenía y sabía que tenía que tratar con ellas, pero esperó el momento de 30 años para que aparezca. Y aquí con 30 años vemos su aparición por primera vez. Vemos a Jesucristo aparecer para ser bautizado por Juan. ¿Y Juan qué? En primer momento Juan se le opone. Juan se le opone. Juan no quiere que Jesucristo sea bautizado por él. Juan, sintiendo la majestad, la santidad de Jesucristo, se lo opone. Dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú me tienes que bautizar a mí? Viéndose Juan como un pecador, viéndose Juan como él era miserable, ¿cómo se iba a dejar que él bautice a Jesús? Y se opone, no entiende. Y muchas veces nosotros hay cosas que no entendemos y aquí hay cosas que igual no vamos a entender y hay que aceptarlas por fe. La obra es una obra sobrenatural de Dios, entonces hay cosas que hay que aceptarlas por fe. Y Jesús aquí da una respuesta, es conveniente que se cumple toda la justicia, como que es lo que Él
tenía que ser bautizado para que se cumple toda la justicia. Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, Él vino a dar verdadero significado a la ley y se tuvo que cumplir la ley, Él tuvo que cumplir la ley. Y claro, mucha gente de este punto que estamos ahora aquí tratando de bautismo de Jesucristo, es un punto donde mucha gente igual podían sacar herejías, podían sacar y descreditar quién era Jesucristo, porque hablaban como Él tenía que ser bautizado, que era un hombre común y como un pecador y se tenía que arrepentir para poder comenzar su ministerio, tenía que venir el Espíritu Santo para llevarle un conocimiento mayor y poder cumplir con su ministerio, como que decían que Jesús era un hombre simple pecador. Otros también de Jesucristo hablaban que es un profeta, otros que es un buen pensador, ¿sí? Y mucha gente por no entender esta parte sacaron muchas doctrinas y falsas enseñanzas sobre quién es Jesucristo. Y a lo largo de la historia de la iglesia hubo muchos debates donde mucha gente quería desacreditar la identidad de Jesucristo. Y de aquí de bautismo también, porque claro, si uno se tiene que bautizar es porque es un pecador. Y por eso se tenía que bautizar Jesucristo. Y de esto sacan porque no entienden. ¿Sí? Y aquí mismo Juan se le opone porque no entiende. Dice, ¿cómo? Y le hace esta misma pregunta que podemos hacer tú y yo. ¿Por qué Jesucristo se tenía que bautizar? Y mi pregunta es de esta mañana, y eso es lo que quiero preguntar, ¿no? Es lo que me venía cuando estaba leyendo esto. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Es un profeta? ¿Es un hombre que era un buen pensador? ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Es un hombre que ha vivido una vida recta, justa? ¿Es un hombre que revolucionó el mundo en aquel tiempo? ¿Quién es para ti Jesucristo? Es un hombre que se tuvo que bautizar porque era un pecador y para poder comenzar su ministerio tenía que sumergirse en el agua para limpiarse y lavarse de sus pecados y poder llevar su vida a otro conocimiento, como dicen los gnósticos. ¿Es esto lo que es para ti Jesucristo? No. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Verbo que se hizo carne, que se tuvo que encarnar. Él es Jesús que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta era su misión. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios encarnado. Y Él lo que está haciendo aquí es identificarse con nosotros, identificarse con los pecadores, para que Él pueda ser nuestra justicia. Él tuvo que nacer bajo de la ley, tuvo que circuncidarse, tuvo que bautizarse, ¿sí? Para que pueda identificarse con nosotros, para que pueda ser nuestro sumo sacerdote que nos conviene, que porque nos convenía tal sumo sacerdote, para que pueda ser nuestra justicia. Qué bien, amén, amén. Por eso se tuvo que bautizar, por eso tuvo que vivir todo lo que tenía que vivir, desde el nacimiento hasta su muerte. Tenían que cumplir toda la justicia. Nos convenía que tengamos a Jesucristo. En Jeremías 33, Jeremías, a ver si 33, 16, o no. No.
¿Sí? Lo tenemos. Y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor, justicia nuestra. En aquel día, en aquel tiempo, como dice aquí en 15, haré brotar a David un renuevo. Bueno, mejor que lo leemos en 14 también, hay un detalle. ¿No lo has leído en 14? 16, perdona. 14. Aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Y Jesús, cuando andaba en esta tierra, Él pagaba los tributos, Él cumplía con la justicia, Él vivía una vida recta, Él pagaba los tributos, pagaba los impuestos. Él decía, cuando veía la moneda de César, dad a César ¿qué? Lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios, y de Dios es todo. Pero Él pagaba los tributos, Él cumplía con la rectitud, cumplía con la justicia, Él se sometía al gobierno que había ahí, Él pagaba los tributos al César. Dad a César lo que es de César. Y nos convenía tal sumo sacerdote, dije antes, porque si estamos pensando un poco en este punto del Señor, que Él es nuestra justicia, Jesús pudo nacer y morir, y con esto sería suficiente para pagar nuestros pecados, ¿sí? Sería lo suficiente, que hubiera nacido, hubiera muerto, y esto sería pago de nuestros pecados. Posiblemente que sí, posiblemente que Dios podría hacer de esta manera, que Jesucristo nazca y que muera al momento, y nuestros pecados, esto sería pago para nuestros pecados. Pero nos convenía y Dios quería que sea de otra manera, que Dios tuvo otra manera, que el Hijo tuvo que vivir una vida perfecta para ser nuestra justicia. Él tuvo que vivir una vida perfecta para poder ser nuestra justicia. Y cuando Dios habla hoy, hay una foto de una cruz donde hay un hombre que va con un saco. ¿La habéis visto esta foto? Vicente, tú lo has visto, ¿no? Es la cruz y hay un hombre que lleva un saco lleno de sus pecados, lleno de sus miserias. Y este saco, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Le está, ¿cómo? Encorvando, aplastando. Y llega a la cruz y deja todas sus miserias, deja todos sus pecados. Y después de esto, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Recto. Y lo mismo en el libro de Peregrino también vemos cuando él sale de la ciudad de la perdición, vemos este saco como va aumentando, 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 y cuando llega a la cruz lo deja el pecado y sale en una nueva vida. Pero esto es todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esto es todo lo que representa la obra de la cruz por nosotros. ¿O hay algo más? ¿O hay algo más? Nosotros en este momento le imputamos nuestros pecados, pero con esto no sería suficiente. Los teólogos lo que sucedió en la cruz la llaman doble imputación. Doble imputación. Nosotros le imputamos nuestras miserias, nuestros pecados, pero Él nos imputa su vida. Nosotros nos apropiamos de sus méritos, su vida santa y recta y perfecta. Nosotros nos apropiamos de su justicia. Le imputamos nuestros pecados, nuestras miserias, les damos este saco de nuestras miserias y la llevamos en la cruz, pero Él nos imputa su vida recta, su vida que vivió bajo la ley, sometido o en obediencia, una vida perfecta. Nos apropiamos de sus méritos. Él imputa esta vida a nosotros,
para que nosotros podamos ser legalmente justificados y podemos tener una posición delante de Dios apto para cuando Dios, cuando mira desde los cielos, no ve a un pecador, sino que ve a su Hijo Jesucristo, Jehová, nuestra justicia. Nos convenía que se cumple toda la justicia, nos convenía que Jesús viva de esta manera, que viva esta vida, para que podamos ser justificados y legalmente justificado y apto delante de Dios. Romanos 10, 1 hasta 2. Mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Muchas gracias. Pues aquí vemos dos justicias, ¿sí? Vemos una justicia humana y otra justicia divina. Vemos dos justicias. El pueblo de Israel rechazó la justicia de Dios, rechazó a Jesucristo, queriendo en su obediencia a la ley, querían establecer su propia justicia. Y hay mucha gente que hacen muchas cosas correctas, justas. Hay muchas cosas que hacemos y son correctas, son justas, está bien, ayudamos a los pobres, podemos pagar nuestros impuestos, pagamos, nos sometemos al gobierno bajo la autoridad y hacemos muchas cosas que son justas, que están bien, no está mal. Pero aquí dice que hay una justicia que es divina. Nosotros no nos podemos justificar y no podemos estar delante de Dios apto con nuestros propios méritos. Nuestras justicias son ¿qué? Trapos de inmundicia. El mismo Pablo decía que él era en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la ley irreprensible. En 8º día fue circuncidado, fariseo de los fariseos, quiere decir que no hubo otro fariseo como él, irreprensible, pero dice, en cuanto él llegó al conocimiento y a la fe en Jesucristo, para él todas estas cosas que eran basura, porque se había hallado en Jesucristo, no en su propia justicia, sino en la justicia de Jesucristo, que es por la fe. Esta es la justicia divina que viene desde el cielo. Esta es la justicia cuando Dios mira desde el cielo, ve a su Hijo. Y nosotros lo que merecemos y el camino por donde nosotros íbamos es el camino hacia dónde? Hacia el infierno. Esto es lo que nosotros por nuestros méritos hemos merecido. Íbamos hacia el camino, hacia el infierno. Pero qué bueno que en Mateo 3 hemos leído este versículo. En Mateo 3, donde los cielos estaban abiertos y desde el cielo había una voz que decía Padre. Ahí hemos visto la Trinidad, este momento tan espectacular en el bautismo de Jesucristo. Y desde el cielo hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, satisfacción. Él va a satisfacer todas las demandas de la ley. Él va a cumplir con su vida perfecta todas las demandas de un Dios justo. Y Él es el que justifica impío y Él sigue siendo justo porque en Jesucristo tenemos toda la complacencia, a Él oír, en Él está la satisfacción. Él es único que pudo satisfacer las demandas de la ley, es único que pudo aplastar y absorber la ira de Dios. Esto es en quien tenemos esta justificación. Esta es la justicia que nosotros necesitamos. Esta es la justicia divina. Por eso Jesús dijo a Juan Bautista, déjame, es necesario que se cumple toda la justicia. Conviene que esto sea así. Nos conviene
que esto sea así. Y yo digo, fíjate qué especial, qué bueno, qué fuerte, ¿no? Porque si es por nosotros, si es por nuestros méritos, no tendríamos ningún acceso, pero qué bueno es que Jesucristo, en Él tenemos toda la justicia. En 1 Corintios capítulo 5, lo tenemos capítulo, versículo 19 hasta 21. Sería Corintios 5, no tiene 19. Ah, 2 Corintios, entonces 5. Estáis atentos, ¿no? Estáis atentos. Me he equivocado, lo siento, de verdad. Uno se puede equivocar, ¿no? A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. En 20 y Por 21. tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Así que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. En él, todos estos beneficios, todas estas bendiciones que tenemos en él. Aquí dice que el que no conoció pecado, el que no conoció pecado se hizo pecado, se identificó con los pecadores para poder hacer esta profesión, para poder ser sumo sacerdote, para poder ser profeta, para poder ser rey. Él tuvo que identificarse con los pecadores. En Isaías hablamos, cuando vemos en 53 este capítulo tan especial, donde habla que él fue sujeto a los padecimientos, que Jehová quiso quebrantarle, angustiado, despreciado, varón de dolores. Cuando habla de este Isaías 53, y donde habla que él se identificó con los pecadores, cuando dice que verá el fruto y quedará satisfecho, su alma quedará satisfecha. Y aquí dice que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser justificados y tener esta justicia en Él. Cuántos beneficios, cuántas bendiciones, cuántos privilegios tenemos en Él, en Jesucristo, que es nuestra justicia, que aquí se hizo pecado por nosotros, para que podamos ser justificados. Él se puso como este árbitro, Él es único mediador que nos puede reconciliar con Dios. Él es el que se puso como este hombre que vivió esta vida perfecta. No solamente el precio de nuestros pecados fue suficiente, solamente la cruz. La cruz fue el cúmulo de nuestra redención y resurrección, donde Él no está, Él vive, pero Él tuvo que nacer, tuvo que vivir una vida perfecta y luego tuvo que morir y resucitar. Esto fue el pago de nuestra salvación, una obra completa donde Él es sustituto perfecto, el que toma nuestro lugar perfecto. Y cuando Padre mira desde el cielo, tenemos esta justicia imputada, su justicia, su vida, nos atribuimos sus méritos, porque nosotros no hay ningún mérito y también le llevamos nuestros pecados. El que no conoció el pecado, lo hizo pecado, para que tú y yo podamos ser justificados, reconciliados con el Padre. Qué bien
qué gozo, ¿no? Qué alegría, ¿sí? Qué noticias, qué maravilloso versículo que estamos observando y contemplando. Yo creo que esto es lo que debería que producir en nosotros, no sé, un ánimo, la obra que hizo Jesucristo, la obra que hizo, que no se bautizó, vale, claro, para comenzar un ministerio, no fue tentado solamente para darnos un ejemplo, para que nosotros vemos cómo tenemos que enfrentar las tentaciones. Allá hubo algo mucho más profundo, ahí hubo algo mucho más alto. Cuando Él pasó por la tentación y Él se tuvo que autolimitar y llevar esto a un extremo, porque podríamos decir, Él fue Dios, para Él fue más fácil soportar y pasar por esta situación, porque Él es Dios. Y nosotros, claro, cada vez cuando vemos una tentación cedemos, pero Él se tuvo que autolimitar, Él tuvo poder para cambiar las piedras en pan, pero se negó y llevó todo esto a un extremo para poder cumplir con toda la justicia, porque así nos convenía que tengamos tal sumo sacerdote, aquel que pudo semejarse en todo con nosotros, identificarse con todo, con los pecadores, y para poder comprendernos y ser este sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende. Qué bueno es. Entonces, bautismo y su tentación no es solamente un mero hecho, es algo único que es digno de admirar y de contemplar. Y aquí en Hebreos 2, versículo 10. Bueno, podemos leer de 10 hasta 18. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues nos convenía, aquí dice que nos convenía tal sumo sacerdote, nos convenía un sustituto perfecto, un capitán vencedor, autor de nuestra salvación, semejante en todo, pero sin pecado, semejante en todo, pero sin pecado. Nos convenía tal sumo sacerdote que tuvo que vivir la tentación, tuvo que vivir y pasar por lo que tuvo que pasar en la vida. Ahora estamos en comienzo de su ministerio, en su bautismo, en su tentación, pero todo esto lo que tuvo que vivir y sufrir y pasar para ser semejante a nosotros, para poder, cuando oremos, cuando le busquemos, podemos entender que Él nos entiende, que Él comprende nuestra situación, que Él ha sido semejante en todo. Él naturalmente en su carne vivió
todo lo que tú puedes vivir, toda la situación, todas las luchas, todos los problemas, las dificultades, Él nos comprende a la perfección porque en su naturaleza humana ha vivido todo esto y lo vivió de tal modo que fue sin pecado. Nos conviene un sustituto, un autor, un capitán, un vencedor, aquel que consumió nuestra salvación. Nos conviene tal sumo sacerdote. Y como dije antes, podemos pensar que para él fue fácil porque era Dios, 100% hombre. Para él era fácil vencer al tentador y las tentaciones y las dificultades. No, él tuvo que despojarse, él tuvo que negarse, tuvo que de alguna manera autolimitarse, es lo que quiere decir la kenosis, se tuvo que humillar de tal punto y llevar todo esto a un extremo donde venció sin caer en ningún pecado. Él es el vencedor. Y cuando vemos este cuadro de Hebreos que estamos leyendo, podemos pensar en la batalla cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos. Y ahí estaba saliendo el filisteo, el gigante, ¿sí? El gigante. Y todo el pueblo de Israel estaba temeroso, estaba con miedo a ver quién va a pelear con el Goliat, quién va a vencer al Goliat. Y ahí viene el David y dice, ¿quién es este incircunciso que viene aquí a retar al Dios de Israel? Y él se pone como el sustituto de todo un pueblo de Israel para pelear la batalla contra Goliat y vence la batalla. Pero David era un hombre pecador que cayó en el pecado. Pero Jesucristo es un mejor David, un mejor sustituto que nos trae la victoria. Y en Él somos más que vencedores, en Él tenemos la victoria, en Él tenemos la justificación. Él es este sumo sacerdote que se identificó con nosotros, que nos comprende y que sabe nuestras necesidades, porque lo vivió en su carne, lo vivió en su naturaleza. Él nos comprende, tenemos acceso a uno que nos entiende. Qué bueno es cuando Él fue bautizado, los cielos fueron abiertos. Y Él en Marcos tuvo que orar como dependiendo del Padre, aún en esta situación, orando, los cielos están abiertos, tenemos un acceso a través del nacimiento, de la vida, de la muerte de Jesús, a este trono de la gracia. Qué bueno es que esta mañana podemos tener un rato de oración, agradeciendo a Dios por su obra, por lo que Él ha hecho, y que esto, no sé, nosotros puede producir este deseo, este anhelo de ser más como Él, de vivir una vida como Él ha vivido, la recta, pero siempre sabiendo y siempre entendiendo que en nosotros no hay nada, que no hay ningún mérito, no hay nada que podemos hacer, estamos destituidos y no hay nada en nosotros. Y por este motivo, si podemos hoy estar de pie, si hoy podemos vivir una vida apta y justificada delante de Dios, porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios, y Él nos otorgó esta gracia y esta misericordia, que podemos vivir una vida que Dios le agrada en Él, en Jesucristo, solo en Él tenemos esta salvación tan grande y podemos vivir una vida que está apta delante de Dios. Entonces, pues es mi ánimo que podemos orar, agradecerle a Dios por tantos beneficios, por tantas cosas que hemos recibido inmerecidas, salvación que es por gracia, que no la hemos merecido, que podemos estar aquí en este lugar, podemos estar agradecidos, y todo es por causa de uno, de Jesucristo. Qué gozo es que podemos formar parte de su plan, que podemos formar parte de lo que Él es, de lo suyo, de aquel cuando esta voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo la complacencia.
Este es mi Hijo amado, en cual Dios encontró la satisfacción. Que esto nos puede quebrantar, que tenemos a su Hijo, porque si no fuera por su Hijo, ¿qué sería de nosotros? Por sus méritos, por lo que Él ha hecho, ¿dónde acabarían nuestras vidas? Que podemos agradecerle, honrarle, alabarle, glorificarle, porque Él es digno. Amén.